Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una conversando con el profesor Mario Belmonte, secretario de la UCB, y José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo. Dejaba pendiente el asunto de los gremios que han anunciado que no reconocen las sentencias. ¿Qué va a hacer la Universidad de Carabobo? ¿Qué va a hacer la Universidad Central? ¿Van a reconocer esa sentencia o no, profesor Ferreira? Bien, nosotros obviamente estamos en las primeras horas de una decisión trascendente para el país y efectivamente se impone la discusión interna en cada universidad. De hecho, ayer tuvimos una reunión con profesores de la universidad, de mi facultad en particular, donde el tema era otro, el tema era previsión social, el tema era los procesos que estamos viendo, que más adelante hablaremos acerca de los niveles de sueldo que tenemos. Inevitablemente salió esta conversación. En la conversación decíamos, mire, nosotros estamos dispuestos, entendemos que tiene que haber un proceso de renovación, que esa renovación es necesaria. Aquí se murió el rector de la UCLA, se murió la vicerrectora administrativa del Zulia, se murió el secretario de la Universidad de Muriente. O sea, hay gente que se ha muerto en estos cargos porque tenemos más de 10 años en ejercicio y muchísimos a disgusto, pero muchísimos a disgusto. Entonces, obviamente la renovación es extremadamente necesaria, aparte del desgaste natural de los seres humanos. Esa no tiene discusión. Nosotros entonces queremos elecciones. Nosotros queremos elecciones y nosotros ganamos las elecciones que nos ponga el compañero. Cuando hablamos del sector de oposición del país, que es el que tiene que ver con clase media, que es pensador, lo haría. El asunto está en tal y como están planteadas estas condiciones, hay que tener mucho cuidado. Si violamos toda la normativa que soporta la autonomía de las universidades, que soporta la soberanía, y con ello nos hacemos cómplices de la barbarie. O sea, en otras palabras, pues hay que sopesar muy bien esta decisión. No hay que perder los espacios. Esos espacios tenemos que mantenerlos, pero obviamente tenemos que tener mucho cuidado con la institucionalidad, que vamos a desaparecer de un golpe justamente por nuestra necesidad. ¿Qué dice el profesor Belmonte? Bueno, diremos que coincidiendo con José Ángel con la primera parte con respecto al análisis, tenemos que ser bien sosegados y muy firmes, ciertamente, combinar las dos cosas que no es fácil frente a una situación como la que se nos presenta. Hay tres dimensiones: la dimensión de carácter jurídico, sobre la cual están trabajando nuestros asesores jurídicos. Nuestra asesoría jurídica trabaja rápidamente sobre ello para ver cuál es la acción que corresponde establecer. No es suficiente. La cuestión de carácter político, sabemos que la intención del gobierno es controlar las universidades. Todo aquello que produzca valores, todo aquello que sea democrático, al gobierno le estorba, sin lugar a duda, porque ellos quieren tener un aparato ideológico que sustente ese modelo político que está destruyendo al país. Y la cuestión de carácter académico, que es la esencia de la universidad. La universidad se ha quedado reducida por razones de que le han sido confiscadas sus acciones administrativas a lo académico. Y el gobierno quiere que esa parte académica no sea la que se imponga. Bueno, frente a ello, ¿qué vamos a hacer nosotros? Una reflexión en los tres ámbitos: una consulta interna, una consulta con la Federación de Centros Universitarios, una consulta con todas las fracciones estudiantiles, con el gremio de profesores, también con los empleados, con los obreros, y por supuesto una reunión extraordinaria del Consejo Universitario que obviamente debe producirse. Una vez hecho esto, hay que combinar acciones también con el resto de las universidades, porque no solamente nos afecta a nosotros, afecta a Carabobo, afecta a la ULA, afecta a la Simón Bolívar, afecta a la Universidad del Zulia, a la Universidad de Oriente, es decir, las universidades autónomas, que son las que tienen la mayor demanda estudiantil en el país. No es por casualidad que el gobierno quiera ir contra estas universidades, son las que realmente crean civilidad en esencia, son las universidades que tienen mayor demanda, incluidos los propios hijos de la gente que gobierna, ciertamente, que estudian en esas universidades. Entonces, la idea de ellos es acabar con estos espacios académicos, acabar con el mérito, acabar con el pensamiento e imponer el oscurantismo. Yo puedo decir acá, igual que lo dice José Ángel, que en cualquier elección que se haga en la Universidad Central de Venezuela, el gobierno no gana las elecciones. Ahí se impondrán los sectores democráticos, los sectores civilizatorios. La barbarie no tiene cabida en la UCB desde el punto de vista electoral. Lo pueden lograr imponiéndolos a la fuerza, pero en unas elecciones transparentes y libres, el gobierno jamás ganaría. Nosotros no vamos a celebrar 300 años en el 21 con un gobierno oscurantista. Lo vamos a celebrar con un gobierno interno democrático, con autoridades electas democráticamente, con un pensamiento universal, con un pensamiento vinculado con lo que es el noble historial de la UCB. Fíjense que se habla de un plazo de 6 meses para la organización de este proceso, de acuerdo a lo que dice la sentencia. ¿Es un tiempo suficiente para organizar unas elecciones? No. Por ejemplo, habla también además del padrón electoral, el padrón de los egresados, de cuánto sería ese padrón, cuántas personas, digamos, bueno, depende, se abriría el registro para que nos inscribamos, porque yo soy egresado de la UCB y me imagino que si eso llegara a ocurrir, pues. Sí, volvemos al asunto
vamos a decir, de lo improvisada que fue esta sentencia. La sentencia dice que la Católica tiene que ir a elecciones. O sea, los jesuitas quedaron fuera del asunto. La sentencia no nombra a la Universidad de Oriente. O sea, nombra a las universidades que estaban presentes en el momento de las que respaldaron a Cecilia García Arocha y a los, vamos a decir, a los rectores de Perú que estuvieron justamente metiendo el documento en ese día. Meten a la Católica, chicos, ven la improvisación. Meten a la Católica, que es privada, que tiene que ver al final con los jesuitas, y sacan a la Universidad de Oriente. Improvisa un sistema electoral que va a ser un caos. Porque como te dije anteriormente, con los egresados, trata de establecer unas normas, deja en manos, dice 6 meses antes de entrar a la universidad, si yo tengo el cupo puedo votar. O sea, un muchacho que no entró a la universidad, un muchacho que no ha visto la primera clase, ya puede votar. Fíjate los procesos de manipulación política que obviamente se van a trabajar con esto, y más hoy en día que el dueño de los cupos es el CNU. Establece un proceso de diferenciación odiosa entre obreros y empleados, cuando la ley del trabajo del año 2012, la última vigente, la que, vamos a decir, el presidente Chávez tuvo bien decretar, esa ley dice que no hay obreros y empleados, sino que lo que hay es trabajadores. Y justamente se establece una división odiosa porque con el objetivo de tener 5 sectores. Un sector de egresados que vale 1, un sector de obreros que vale 1, un sector de empleados que vale 1, un sector de estudiantes que vale 1 y un sector de profesores que vale 1. Si yo gano 3 de los 2, es que puedo ser autoridad universitaria, decano, vicerrector, rector. Y de paso, en la primera vuelta tengo que tener 51% de los votos. Esos 2 son los que pasan a una hipotética segunda vuelta. Y en la hipotética vuelta tienes que ganar 3 de 2. Puede hacer fenómeno, que el artículo 2 dice que la universidad es la conjunción de profesores y estudiantes en busca de la verdad, que puedes ganar con los votos de los obreros, los votos de los empleados, los votos de los egresados, y quedar afuera profesores y estudiantes, que son los que efectivamente son la esencia de la universidad, fuera del contexto en temas de las decisiones más importantes que debe tomar el claustro universitario. En un asunto sin precedentes en el mundo, cuando ahorita tú planteabas cómo era la cosa a nivel mundial, esta participación existe en España, pero es el 5% de los trabajadores. 5%. O sea, es una limitación limitada. Pero ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a que esas cosas se discutan. Por eso, sí, porque fíjate, por ejemplo, no hay duda, por ejemplo, el voto de los estudiantes, ¿verdad? El consejo, el claustro, tiene una participación, digamos, un porcentaje X, que no recuerdo exactamente cuál es, el 33% del claustro, 25, pesa, 25. De los estudiantes, pesa en la ponderación. La mayoría son los profesores, obviamente, ¿no? Pero en este caso, ¿ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a que se estableciera la universalidad del voto de los estudiantes o no? Mire, yo creo que la cosa hay que discutirla ciertamente, tampoco estamos cerrados a discutirla. Yo lo que creo ciertamente es que puede aumentarse y puede discutirse, inclusive puede haber una representación, como en el caso de España, que lo citó José Ángel, con respecto al sector administrativo, ciertamente una representación. Pero la esencia de la universidad es la producción de conocimiento. De verdad, esto no es una discriminación contra nadie. La esencia es lo académico. Esto no es la elección de un alcalde, la elección de un diputado, ¿no? Que es otro asunto. Esto no es una pequeña república. Lo otro es que se actúa allí con un criterio corporativista. Yo creo que este es un gobierno extraño, porque es un gobierno que dice que es antifascista y está copiando a Mussolini. Mussolini dividió el electorado italiano en corporaciones, la corporación sindical, la corporación de intelectual, la corporación, muchas corporaciones. Bueno, este gobierno quiere dividir la universidad, el claustro, en corporaciones, un gobierno corporativo, es decir, tiene una actitud corporativa fascista en este caso, y por cierto, este asalto a las universidades se hizo en el 34, igualito, hay un libro que lo describe muy bien, en la Alemania nazi, con el principio, decían ellos, el principio del caudillo, mediante el cual no importaba cómo se dirigían la universidad, lo importante era la adscripción a la ideología, y que además el juez supremo de la universidad sería el propio Führer, y le concedió eso a la estructura judicial. El gobierno está judicializando, intentando judicializar la vida académica. Hay una judicialización de la vida académica cuando la situación de la universidad para modificar la naturaleza tiene que ser por la vía o de un referendo aprobatorio o porque la Asamblea Nacional conciba una nueva ley, crea una nueva ley, no porque un Tribunal Supremo se abrogue esas atribuciones que no le corresponden. Aquí hay comentarios. Dice Luz: muy fácil hacer un programa con 2 invitados con la misma corriente de pensamiento. Asumo la crítica, tiene toda la razón. Vamos a hacer un panel próximo, quizás la próxima semana vamos a organizar un panel con profesores de distintas corrientes. Es más, ofrezco el lunes para que el ministro de Educación Superior, recién designado, venga al programa. Vamos a tratar de contactarlo y ojalá pueda venir. Vladimir, te invitan a que tú dialogues. ¿Por qué no dialogan ellos con las universidades? ¿Por qué nos imponen esto? ¿Por qué no hacen ese mismo diálogo que te piden a ti? Lo hacen con nosotros. Los invitamos al aula magna a discutir este asunto. Al ministro o a quien ellos quieran representar, lo invitamos al aula magna a un foro con ustedes. No van a ser pitados, no van a ser agredidos. Claro, lo que tienen que ir es con solvencia intelectual. Es lo único que exigimos. No le exijan a Vladimir que los invite, que haga diálogo, porque ustedes no dialogan con nadie. Ustedes no consultan. No obstante, aquí damos cabida a esa discusión, sí. Profesor Amalio Belmonte, lo podemos dar, sí. Y ojalá
que estos profesores, las autoridades universitarias, puedan ir a los canales del Estado también a hacer su planteamiento. Así que bueno, creo que lo que es igual no es trampa, así debe ser, ¿verdad? Así debería ser. Dice aquí también la misma persona, después de 12 años en el rectorado de la UCB, ¿te parece que es un recinto educativo democrático? Bueno, no se han hecho elecciones porque ellos no lo han impedido, ciertamente, ¿no? Si lo han impedido ellos. Otros comentarios por acá que me gustaría leer. Dice Néstor Alfonso, las medidas como estas demuestran el valor y significado que el régimen le asigna a la academia. Mientras las universidades padecen por bajos salarios, inseguridad, deserción estudiantil y laboral, entre otros, el gobierno quiere hablar de elecciones. Otro comentario, ok, no se acepta la sentencia, pero ¿cuándo piensan ¿qué piensan hacer para renovar las autoridades universitarias y cuándo? Dice Lismar Alejandra Yemes. Sí, bueno, fíjate, hay una variable que tú asomas cuando haces la pregunta al doctor Remonte de la universalización del voto de los muchachos. La reforma de Córdoba del año 18, de principios del siglo anterior, dio la participación estudiantil en un modelo latinoamericano que después fue como ejemplo para universidades europeas. Sí. Pero no les dio el mismo peso y tenían razón de ser. Si todos valemos lo mismo, todos tenemos entonces derecho a ser rectores, vicerrectores, secretarios y decanos. Tanto los muchachos, porque tienen el mismo voto, como los obreros, como los empleados, como los egresados. Entonces, resulta que hay una cuestión muy particular e importante. No nos hemos detallado a revisar lo que es esto. Aquí ha habido dos experiencias con elecciones fragmentadas de esta naturaleza. La Universidad Nacional Abierta, que se la suspendieron 24 horas antes, donde un candidato a vicerrector administrativo, justamente no era el plantel profesoral, y la Universidad del Táchira, que sí se las permitieron, pero luego les cambiaron las condiciones y desprogramaron a candidatos a secretarios, etcétera, etcétera. O sea, la universidad sí ha hecho intentos y ha tratado, las dos que cambiaron su reglamento, al final se los sabotearon porque tenían que ser en las condiciones que está planteando hoy en día el TSJ, y obviamente son unas condiciones que en términos de racionalidad política, administrativa y gerencial no cuadran, no son las adecuadas para gobernar una universidad y no tienen precedente en ninguna parte del mundo. Hoy uno solo. La Universidad de Managua, cuando los sandinistas ganaron el poder, con Daniel Ortega como presidente, adoptaron este sistema. Luego llegó Violeta Chamorro y lo modificó. Y luego volvió a ganar las elecciones en Nicaragua, Daniel Ortega, y no se le ocurrió devolverla, porque fue tan grande el desastre en la Universidad de Managua, que es la más antigua de América Latina, que al final esto tuvo que echarse para atrás. Tenemos que hacer una pausa. Universidad La Una, nuestra etiqueta, Néstor Alfonso dice, ¿qué habrían dicho y hecho esos interventores antiuniversitarios si en los 60 se hubiese producido una medida como esta y otras que ha tomado el gobierno? Mucho doble discurso. Vamos a la pausa, ya venimos. Universidad La Una.